El cuchillo de cocina temblaba en mis manos aquella madrugada de abril de 1942. No era un arma. Era la misma hoja que había usado durante años para pelar verduras en la pequeña casa de madera donde crecí, en las afueras de Luzón, Filipinas. Pero ese día, cuando las botas militares comenzaron a resonar en el camino de tierra que conducía a nuestra aldea, ese cuchillo se transformó en lo único que se interponía entre mi familia y la muerte. Mi nombre es Remedios, y esta es la historia de cómo una simple campesina enfrentó a un ejército invasor con nada más que coraje, astucia y un pedazo de acero afilado. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias reales e impactantes de la historia. Tu apoyo significa mucho. La invasión japonesa había comenzado meses atrás, en diciembre de 1941. Yo tenía 23 años y nunca había salido de mi provincia. Mi mundo se componía de arrozales interminables, del sonido de los gallos al amanecer, de las risas de mis 3 hermanos menores y del rostro cansado pero amoroso de mi madre, quien había enviudado cuando yo tenía apenas 12 años. Aprendí a trabajar la tierra, a cocinar, a coser, a sobrevivir con casi nada. Pero nada, absolutamente nada en mi vida simple me había preparado para la guerra. Las primeras noticias llegaron a través de refugiados que huían hacia las montañas. Hablaban de ciudades bombardeadas, de Manila en llamas, de soldados que avanzaban sin piedad. Decían que los japoneses estaban tomando control de toda la isla, estableciendo puestos militares, requisando alimentos, y cualquiera que se resistiera era ejecutado en el acto. Mi madre insistió en que debíamos quedarnos. ¿Dónde íbamos a ir?, decía, si no teníamos dinero ni conocíamos otro lugar. Nuestra pequeña aldea de apenas 30 familias parecía demasiado insignificante para llamar la atención de un ejército. Nos equivocamos. Era una mañana húmeda y el aire olía a lluvia reciente. Yo estaba en la cocina preparando arroz para el desayuno cuando escuché los primeros gritos. Corrí hacia la ventana y vi algo que me heló la sangre. Una columna de soldados japoneses marchaba por el camino principal, tal vez 40 hombres armados con rifles, avanzando en perfecta formación. Detrás de ellos venían camiones militares. Se detuvieron justo en el centro de la aldea, frente a la pequeña capilla donde rezábamos los domingos. Mi hermano menor, Emilio, de apenas 14 años, quiso salir a ver qué pasaba. Lo agarré del brazo con tanta fuerza que le dejé marcas. «No vas a ningún lado», le dije. Nos quedamos ocultos, observando a través de las rendijas de las ventanas de madera. Un oficial japonés comenzó a gritar órdenes en un idioma que no entendíamos. Luego, uno de sus hombres, que hablaba un poco de tagalo, tradujo. Decía que nuestra aldea ahora estaba bajo control militar, que debíamos entregar todas nuestras armas y cualquier alimento que tuviéramos almacenado. También exigían que las familias proporcionaran trabajadores para construir fortificaciones en las colinas cercanas. El anciano Thomas, nuestro líder comunitario, un hombre de casi 70 años que caminaba encorvado apoyándose en un bastón, intentó negociar. Le dijo al oficial que éramos gente pacífica, que no teníamos armas, que apenas teníamos comida suficiente para nuestras propias familias. El oficial lo escuchó con expresión impasible. Luego, sin previo aviso, desenfundó su pistola y le disparó en la cabeza. El cuerpo del anciano Thomas cayó sobre el barro como un saco vacío. Los gritos de horror llenaron el aire. Algunas mujeres comenzaron a llorar. Los soldados empezaron a entrar casa por casa, arrastrando a los hombres hacia afuera, golpeando a quien se resistiera, llevándose sacos de arroz, gallinas, cualquier cosa de valor. Cuando se acercaron a nuestra casa, mi madre me miró con esos ojos que conocía tan bien, esos ojos que siempre me decían: «Sé fuerte, protege a tus hermanos». «Escóndanse», nos susurró. Empujé a mis hermanos hacia el pequeño espacio bajo el piso donde guardábamos herramientas. Era estrecho y oscuro, pero cabíamos. Mi madre se quedó arriba. A través de las grietas del piso pude ver las botas militares entrando a nuestra casa. Escuché voces ásperas, el sonido de objetos siendo arrojados, muebles siendo volcados. Un soldado encontró nuestro pequeño saco de arroz, el que nos tenía que durar 2 semanas. Lo tomó sin dudarlo. Otro soldado vio a mi madre y se acercó a ella. Lo que vino después son sonidos que jamás podré olvidar. Mi madre gritando, suplicando, el soldado riéndose, mis hermanos temblando junto a mí en la oscuridad, y yo tapándoles la boca con mis manos para que no hicieran ruido, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, y una rabia que nunca había sentido comenzaba a crecer en mi pecho como un fuego que no se podía apagar. Cuando finalmente se fueron, salimos de nuestro escondite. Mi madre estaba en el piso, su ropa rasgada, su rostro magullado, sus ojos perdidos mirando el techo. No hablaba. Apenas se movía. Mis hermanos corrieron hacia ella llorando. Yo me quedé paralizada, sintiendo como algo dentro de mí se rompía para siempre.
Esa niña campesina que pelaba verduras y cantaba mientras trabajaba en el campo murió en ese momento. Lo que quedó fue algo diferente, algo más duro, algo que había aprendido en cuestión de minutos, que en este mundo no puedes simplemente agachar la cabeza y esperar que todo pase. Los soldados establecieron un campamento a menos de 2 kilómetros de nuestra aldea, en una colina con vista estratégica. Desde allí controlaban el camino que conectaba varias comunidades. Cada día enviaban patrullas que pasaban por las aldeas, tomando lo que querían, llevándose hombres jóvenes para trabajos forzados y dejando terror a su paso. En 2 semanas, nuestra comunidad había perdido a 7 hombres ejecutados por diferentes razones: intentar esconder comida, tratar de escapar a las montañas, simplemente estar en el lugar equivocado. Las mujeres vivíamos con miedo constante. Una noche, sentada junto al pequeño fuego donde calentábamos nuestra escasa comida, tomé el cuchillo de cocina y lo afilé contra una piedra. No era gran cosa, una hoja de 20 centímetros con mango de madera desgastado. Pero en mis manos conocía ese peso. Sabía cómo se movía, mis hermanos me miraban en silencio. Mi madre, que desde aquel día apenas hablaba, levantó la vista y me observó por un largo momento. Vi algo en sus ojos, una especie de reconocimiento silencioso. No me detuvo. Esa misma noche me deslicé fuera de la casa. La luna estaba oculta detrás de nubes gruesas, lo que hacía la noche especialmente oscura. Conocía cada sendero, cada árbol, cada piedra de estos campos. Había crecido corriendo descalza por estos caminos. Los soldados japoneses no. Ellos eran invasores en tierra extraña. Caminé durante 1 hora hasta acercarme al campamento militar. Podía ver las fogatas, escuchar voces, risas ocasionales. Habían colocado guardias en el perímetro, pero eran descuidados. Probablemente pensaban que nadie sería tan tonto como para acercarse. Me arrastré entre la maleza alta, mi ropa oscura confundiéndose con la noche. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Un guardia pasó a menos de 3 metros de donde yo estaba oculta. Podía oler el tabaco de su cigarrillo. Esperé. La paciencia es algo que aprendes en el campo, cuando plantas arroz y esperas meses para la cosecha, cuando cuidas animales que se mueven a su propio ritmo. Esperé hasta que el guardia se alejó. Esperé hasta que otro dio la espalda y entonces me moví. Había cajas de suministros apiladas cerca de uno de los camiones. Me acerqué en silencio absoluto y busqué algo útil. Encontré granadas, pero no sabía cómo usarlas. Encontré municiones, inútiles sin un rifle. Entonces vi algo mejor, latas de combustible. Tomé una, destapé la tapa con cuidado y comencé a verter su contenido alrededor de una de las tiendas más alejadas, donde guardaban provisiones. El olor a gasolina era fuerte. Trabajé rápido, mi cuchillo listo en mi otra mano por si alguien aparecía. Cuando terminé, encendí un pequeño pedazo de tela que había traído y lo arrojé hacia el charco de combustible. Las llamas se elevaron instantáneamente, iluminando la noche. Los gritos comenzaron casi de inmediato. Soldados saliendo de sus tiendas, corriendo en todas direcciones, gritando órdenes, buscando baldes de agua. En el caos, nadie se fijó en la pequeña figura que se escabulló de regreso hacia la oscuridad del bosque. Regresé a casa antes del amanecer. Mis hermanos aún dormían. Mi madre estaba despierta, como si me hubiera estado esperando. No dijo nada, solo asintió levemente. A la mañana siguiente los soldados vinieron a la aldea furiosos. Interrogaron a todo el mundo. Amenazaron con ejecutar a 10 personas si el responsable no se entregaba. Nadie dijo nada, porque nadie sabía nada. Finalmente se fueron, pero reforzaron las patrullas. Ese fue solo el comienzo. Durante las siguientes semanas me convertí en un fantasma. Aprendí los patrones de las patrullas, sus rutas, sus horarios. Aprendí dónde eran vulnerables. Los soldados japoneses eran disciplinados en grupo, pero cuando estaban solos o en parejas eran humanos, descuidados, confiados. Una noche, 2 soldados se separaron de su patrulla para aliviar sus necesidades en el bosque. Solo uno regresó. El otro quedó oculto entre los matorrales con mi cuchillo todavía en su cuello. No sentí remordimiento. Quizás debería haberlo sentido, pero cada vez que cerraba los ojos veía el cuerpo del anciano Thomas cayendo, escuchaba los gritos de mi madre. Cada soldado que caía era una pequeña venganza, una pequeña victoria, un mensaje de que no éramos completamente indefensos. Las historias comenzaron a circular. Los soldados hablaban con miedo de un asesino fantasma que atacaba en la oscuridad. Aumentaron las medidas de seguridad. Ya no salían solos, pero yo seguía encontrando oportunidades. Un soldado enfermo que se había alejado de su unidad. 2 guardias que se habían quedado dormidos en su puesto. Un mensajero que viajaba solo por un camino que yo conocía mejor que la palma de mi mano. Mi método era simple. Usaba la oscuridad, el silencio y el conocimiento del terreno. Me movía como una campesina porque eso era lo que era. No tenía entrenamiento militar.
No sabía de tácticas o estrategias. Solo sabía sobrevivir, trabajar duro y usar lo poco que tenía de la manera más efectiva posible. Mi cuchillo era una extensión de mi mano. Lo había usado miles de veces para cortar vegetales, preparar comida, trabajar. Ahora lo usaba para proteger lo que quedaba de mi familia y mi comunidad. Hubo momentos de terror absoluto. Una noche, un soldado me vio un segundo antes de que pudiera atacar. Gritó. Yo corrí. Él disparó. Las balas silbaban a mi alrededor mientras me lanzaba entre los árboles. Conocía un arroyo cercano. Me metí en el agua helada y me quedé sumergida, respirando a través de una caña hueca, mientras los soldados buscaban en la orilla con linternas. Pasaron a centímetros de donde yo estaba. Cuando finalmente se fueron, salí temblando incontrolablemente, no solo por el frío, sino por lo cerca que había estado de morir. Pero también hubo victorias. Una noche descubrí que un convoy de suministros pasaría por un puente estrecho. Pasé horas cerrando parcialmente los soportes de madera con un viejo serrucho que encontré. Cuando el primer camión cruzó, el puente cedió. El camión cayó al barranco llevándose a 6 soldados y varias cajas de municiones. Los japoneses pensaron que fue un accidente por el peso excesivo. La comunidad comenzó a notar que algo estaba pasando. Los soldados estaban más nerviosos, más agresivos también, pero había menos patrullas nocturnas. Algunos aldeanos empezaron a sospechar. La anciana Rosa, que había sido amiga de mi madre toda su vida, me miró de una manera particular un día después de que 2 soldados más desaparecieran misteriosamente. No dijo nada, pero vi reconocimiento en sus ojos. Esa noche dejó una pequeña bolsa de arroz en nuestra puerta, su manera silenciosa de mostrar apoyo. No estaba completamente sola en mi guerra personal. Había otros en las montañas, grupos de resistencia filipinos que luchaban contra los japoneses con tácticas de guerrilla. Pero yo no podía unirme a ellos, no podía dejar a mi familia. Mi madre estaba frágil, mis hermanos me necesitaban. Así que continué mi lucha solitaria, noche tras noche, con ese cuchillo que se había convertido en símbolo de mi resistencia. Cada día era un ejercicio de actuación. Por las mañanas me levantaba al amanecer, trabajaba en los campos bajo el sol abrasador de Luzón, con el sudor corriendo por mi espalda, mientras plantaba arroz o cosechaba lo poco que los soldados nos habían dejado cultivar. Mis manos estaban llenas de callos, mi piel bronceada por años de trabajo bajo el sol. Cuando los soldados pasaban por el campo, agachaba la cabeza, mantenía los ojos bajos, me hacía invisible. Era solo otra campesina más, exhausta y derrotada, sin ninguna amenaza aparente. Pero por las noches me transformaba. Guardaba mi ropa de trabajo y me vestía completamente de negro, prendas viejas que había teñido con carbón y barro. Me envolvía el cabello en un trapo oscuro. Frotaba más barro en mi cara para eliminar cualquier brillo de piel que pudiera reflejar luz. Me convertía en sombra, en silencio, en muerte que caminaba. Los aldeanos comenzaron a organizarse en secreto. Nadie hablaba abiertamente de resistencia. Era demasiado peligroso, pero había señales. La anciana Rosa comenzó a dejar marcas en ciertos árboles, pequeños cortes en la corteza que indicaban dónde habían pasado patrullas japonesas y a qué hora. El herrero, un hombre enorme llamado Berto, que había perdido a sus 2 hijos en las primeras semanas de ocupación, comenzó a afilar mi cuchillo en secreto, mejorando el filo hasta que podía cortar un pelo en el aire. Hubo una noche particularmente peligrosa que casi termina con todo. Era finales de marzo, 3 meses después de haber comenzado mi campaña. Los japoneses habían establecido un nuevo sistema de checkpoints en todos los caminos principales. Un grupo de 5 soldados controlaba un puesto permanente en el cruce que conectaba nuestra aldea con otras 3 comunidades. Era imposible moverse entre aldeas sin pasar por ese checkpoint. El problema era que ese checkpoint también servía como punto de encuentro para patrullas. Cada noche, alrededor de las 10, 3 patrullas diferentes llegaban allí para reportarse, descansar un momento y luego continuar sus rondas. Era un punto estratégico vital para el control japonés de toda el área. También era un símbolo de su poder, una demostración constante de que nos tenían completamente rodeados. Decidí que ese checkpoint tenía que desaparecer. No era solo por razones tácticas, aunque eliminar ese puesto facilitaría el movimiento de personas y comunicación entre aldeas. Era también psicológico. Los japoneses necesitaban sentir que no eran invulnerables, que incluso sus posiciones más fortificadas podían caer. Pasé una semana entera estudiando ese checkpoint. Observaba desde diferentes posiciones ocultas en el bosque circundante. Aprendí los nombres de los soldados que rotaban allí, aunque no entendía su idioma. Había uno al que llamaban Tanaka, un sargento mayor que parecía estar a cargo. Era meticuloso, siempre revisando las armas, inspeccionando el perímetro. Había otro, más joven, que fumaba constantemente y parecía aburrido con su asignación.
Había 3 más, que rotaban en diferentes turnos. El checkpoint consistía en una pequeña construcción de madera, apenas lo suficientemente grande para proteger a 2 hombres de la lluvia, rodeada por sacos de arena apilados. Tenían una ametralladora montada apuntando al camino y varias cajas de municiones apiladas dentro. También tenían una radio, que usaban para comunicarse con el campamento principal cada hora. Mi plan era simple en teoría, imposiblemente difícil en práctica. Necesitaba acercarme sin ser vista, eliminar a los guardias silenciosamente antes de que pudieran usar la radio o la ametralladora, destruir las municiones y desaparecer antes de que las patrullas llegaran. Tenía una ventana de tiempo de aproximadamente 45 minutos entre el momento en que las patrullas se iban y cuando la siguiente comunicación por radio era esperada. La noche que elegí era perfecta en algunos aspectos, terrible en otros. Había llovido durante todo el día, lo que significaba que el suelo estaría embarrado y silencioso. Mis pasos no crujirían sobre hojas secas, pero también significaba que habría menos oscuridad. Las nubes se estaban despejando y la luna era casi llena. Cualquier movimiento sería más visible. Me acerqué desde el lado del bosque más denso, donde los árboles llegaban casi hasta los sacos de arena. Me tomó más de 1 hora cubrir los últimos 100 metros, moviéndome centímetro a centímetro, congelándome completamente inmóvil cada vez que uno de los guardias miraba en mi dirección. El barro frío se filtraba a través de mi ropa. Podía sentir insectos caminando sobre mi piel, pero no me atrevía a moverme para sacudirlos. Finalmente llegué al borde de los sacos de arena. Podía escuchar las voces de los 2 guardias de turno esa noche. Uno de ellos estaba contando una historia. El otro se reía ocasionalmente. Sonaban relajados, confiados. ¿Por qué no? Habían estado allí durante semanas sin ningún incidente. Probablemente pensaban que era el puesto más seguro en toda la región. Esperé. La paciencia era mi mayor arma. Esperé hasta que uno de los guardias se levantó y caminó hacia el otro lado del checkpoint para orinar en el bosque. Era el momento. Me deslicé sobre los sacos de arena con el cuchillo en la mano. El guardia que quedaba estaba de espaldas a mí, todavía sentado, manipulando algo en sus manos, probablemente limpiando su rifle. Lo que vino después fue brutal y rápido. No puedo embellecer esos momentos. No hay honor ni gloria en matar a alguien desde atrás, sin advertencia, sin posibilidad de defensa. Pero era guerra. Era supervivencia. Hice lo que tenía que hacer. El segundo guardia regresó menos de 1 minuto después. Me encontró esperándolo en la oscuridad, junto al checkpoint. Alcanzó a abrir la boca para gritar antes de que mi cuchillo encontrara su garganta. Cayó silenciosamente, sus ojos llenos de shock y confusión. Trabajé rápidamente. Tomé todas las municiones que pude cargar en un saco que había traído. Desconecté cables de la radio, inutilizándola. Vertí combustible de una lámpara de aceite sobre las estructuras de madera. Luego encendí un pequeño fuego y corrí hacia el bosque. La explosión, cuando el fuego alcanzó las cajas de municiones, iluminó la noche entera. Podía ver el resplandor naranja reflejándose en las nubes mientras corría entre los árboles. Escuché gritos a la distancia, silbatos de alarma, botas corriendo. Pero para cuando los refuerzos llegaron al checkpoint, yo ya estaba a más de 1 kilómetro de distancia, escondida en un pequeño refugio que había preparado días antes, un hueco bajo las raíces de un árbol enorme donde podía desaparecer completamente. El impacto de esa acción fue mayor de lo que había anticipado. Los japoneses estaban furiosos. Trajeron más tropas a la región. Implementaron toques de queda más estrictos. Ejecutaron a 3 hombres acusados de ser colaboradores de guerrilleros, aunque no tenían ninguna prueba, solo sospecha y rabia. Pero también estaban asustados. Podía verlo en sus ojos cuando patrullaban ahora. Miraban las sombras con nerviosismo. Saltaban ante sonidos repentinos. Ya no éramos solo víctimas indefensas para ellos, éramos un peligro potencial. Mi hermano Emilio comenzó a cambiar durante esos meses. El niño asustado que había sido al principio estaba desapareciendo, reemplazado por algo más duro, más frío. A veces lo encontraba despierto en medio de la noche, mirando la oscuridad con ojos que parecían demasiado viejos para su cara de 14 años. Una noche me preguntó directamente si yo era la responsable de las muertes de soldados que todos susurraban. No le respondí con palabras, solo lo miré a los ojos. Él asintió lentamente, entendiendo. Luego me dijo que quería ayudar. Le dije que no, que su trabajo era cuidar a nuestra madre y a nuestros hermanos menores, mantenerlos a salvo, que un guerrero en la familia era suficiente. Pero Emilio empezó a ayudar de todas formas, a su manera. Comenzó a observar los movimientos de las patrullas durante el día, memorizando sus rutas y horarios. Por las noches, antes de que yo saliera, me dibujaba mapas toscos en la tierra del piso, mostrándome dónde había visto concentraciones de soldados, donde los guardias parecían más relajados. Era peligroso.
Si alguien lo veía prestando tanta atención a los movimientos militares, podría ser ejecutado inmediatamente. Pero él insistía. Decía que era su forma de luchar, su forma de vengar lo que le habían hecho a nuestra madre. La anciana Rosa se convirtió en otra aliada silenciosa. Su casa estaba cerca del camino principal, y desde su ventana podía ver el tráfico que pasaba. Desarrollamos un sistema simple. Si ella colgaba una tela roja en su ventana, significaba que había actividad militar inusual y yo debía mantenerme escondida. Si colgaba una tela blanca, la noche estaba despejada. Si no había ninguna tela, era una señal de peligro extremo y yo no debía salir bajo ninguna circunstancia. Una tarde, Rosa me llamó a su casa con una excusa sobre ayudarla a reparar su techo. Una vez dentro, me mostró algo que había estado guardando, escondido bajo las tablas de su piso. Era un rifle viejo, probablemente de la Primera Guerra Mundial, oxidado y sin municiones. Me dijo que su esposo lo había escondido antes de morir, sabiendo que los ocupantes confiscarían todas las armas. No servía para disparar, pero las piezas metálicas podrían ser útiles. El herrero Berto podría convertir partes del rifle en herramientas más efectivas. Berto había perdido más que sus hijos. Su esposa había muerto de pena pocas semanas después de la ejecución de sus muchachos. Él era un hombre roto, pero su dolor se había transformado en una determinación férrea. Trabajaba en su forja solo de noche ahora, las llamas ocultas detrás de cortinas gruesas. Tomó las piezas del rifle viejo y en el transcurso de varias noches las transformó. Creó puntas de lanza improvisadas, pequeñas cuchillas que podían atarse a palos para hacer armas de mayor alcance. Me hizo un segundo cuchillo, más pequeño que el militar que había tomado, diseñado específicamente para ocultarse en una manga o bota. Estos actos pequeños de resistencia, estas contribuciones silenciosas de personas comunes, me daban fuerza. No estaba realmente sola. Había toda una comunidad que, aunque no podía luchar abiertamente, hacía lo que podía. Compartían información, creaban herramientas, proporcionaban cobertura, ofrecían palabras de aliento susurradas en momentos robados. Hubo un momento que casi termina con todo. Fue en mayo, después de 4 meses de mi campaña personal. Los japoneses decidieron hacer una operación de limpieza masiva. Trajeron más tropas, perros entrenados, y comenzaron a peinar sistemáticamente el área. Casa por casa, bosque por bosque, campo por campo, buscaban al fantasma que los había estado atormentando. Capturaron a varios hombres sospechosos de ser guerrilleros y los ejecutaron públicamente en el centro de la aldea, colgándolos de los árboles como advertencia. Uno de ellos era el primo de Rosa, un hombre tranquilo que nunca había hecho daño a nadie. Otro era un maestro de escuela de una aldea vecina que había cometido el crimen de tener libros en inglés en su casa. Durante esta operación, mi familia fue interrogada 3 veces. Registraron nuestra casa completamente, volcaron cada caja, revisaron cada rincón. Mi cuchillo militar estaba enterrado en el bosque, a 100 metros de la casa, escondido en un lugar que solo yo conocía. Pero tenía el cuchillo de cocina original, el que había usado para pelar verduras toda mi vida. Lo encontraron, por supuesto, pero era obviamente una herramienta de cocina normal, sin nada sospechoso. El interrogatorio más peligroso fue cuando un oficial trajo a un colaborador filipino, un hombre de una aldea cercana que había decidido trabajar para los japoneses a cambio de comida extra y protección. Este hombre me miró con ojos calculadores y le dijo al oficial que yo parecía muy fuerte, demasiado fuerte y saludable para alguien que supuestamente solo trabajaba en los campos y cuidaba de su familia enferma. Insinuó que tal vez yo tenía acceso a comida extra, lo que podría significar que estaba recibiendo suministros de guerrilleros. Yo estaba escondida en casa cuando los soldados llegaron para interrogar a mi familia. Un oficial entró, el mismo que había dado la orden de disparar al anciano Tomás. Miró a mi alrededor con ojos fríos. Preguntó por el padre de la casa. Mi madre, con voz quebrada, explicó que había muerto años atrás. El oficial entonces me señaló. «Eres fuerte», dijo en su tagalo deficiente. «Trabajas en los campos. Probablemente conoces bien el área». Asentí cautelosamente. Me preguntó si había visto algo sospechoso, cualquier movimiento extraño en las noches, cualquier persona actuando de manera inusual. Lo miré directamente a los ojos y mentí con una facilidad que me sorprendió a mí misma. «No he visto nada, señor. Solo trabajo, cuido de mi familia y rezo para que esta guerra termine pronto». Mantuve mi voz temblorosa, mis ojos húmedos como si estuviera a punto de llorar. Dejé que mis manos temblaran ligeramente. Era la campesina asustada que ellos esperaban ver, la víctima indefensa que confirmaba su superioridad. Él estudió mi rostro por un momento interminable. Mi cuchillo estaba escondido bajo las tablas del piso, a solo 2 metros de donde él estaba parado.
Si lo encontraban, si veían las manchas que no había podido limpiar completamente, estaríamos todos muertos. El colaborador filipino insistió en que me revisaran más exhaustivamente. Me obligaron a mostrar mis manos. Estaban callosas, ásperas, las manos de alguien que trabajaba duro en los campos. Pero también tenían pequeñas cicatrices recientes, cortes, que podría haber recibido en 1000 formas diferentes, pero que el colaborador señaló como sospechosos. El oficial ordenó que me quitara las mangas de mi camisa para revisar mis brazos. Tenía algunos moretones, inevitables cuando te mueves por el bosque en la oscuridad, cuando saltas sobre troncos caídos y te arrastras bajo arbustos espinosos. El colaborador estaba convencido de que yo era sospechosa. Podía ver en sus ojos que quería entregarme, probablemente esperando alguna recompensa. Pero entonces mi madre hizo algo increíble. Se levantó, tambaleándose, usando toda su fuerza para ponerse de pie. Desde el ataque había estado casi en silencio, rota, pero en ese momento encontró su voz. Señaló sus propios brazos, también llenos de moretones y cicatrices. Luego señaló a mis hermanos. Todos teníamos marcas. Era la realidad de vivir en una casa medio destruida, de trabajar con herramientas improvisadas, de malnutrición que hacía la piel más susceptible a lastimarse. Entonces mi madre hizo algo aún más astuto. Le rogó al oficial, con lágrimas reales corriendo por sus mejillas, que no me llevara. Dijo que yo era todo lo que tenía, que sin mí para trabajar en los campos y conseguir comida, toda la familia moriría. Se arrojó a sus pies, suplicando. Era una actuación magistral y funcionó. El oficial, incómodo ante la exhibición de emoción desesperada, ordenó al colaborador que se callara. Me dio una última mirada de advertencia y salió de la casa. Esa noche, después de que se fueron, mi madre me miró con ojos que había recuperado algo de su antigua luz. No dijo nada, pero tomó mi mano y la apretó. Era su forma de decirme que entendía, que aprobaba, que me apoyaba. En ese momento algo cambió entre nosotras. Ya no era solo su hija a quien ella protegía. Éramos aliadas, conspiradoras silenciosas en una guerra que se libraba en las sombras. Finalmente el oficial se dio la vuelta y salió, pero dejó a 2 soldados vigilando nuestra casa. Durante una semana completa no pude moverme. Era una prisionera en mi propio hogar. La frustración me consumía. Sabía que afuera las patrullas continuaban, que los soldados se estaban volviendo más audaces nuevamente ahora que los ataques habían cesado. Podía ver desde la ventana cómo entraban a otras casas, cómo arrastraban a hombres hacia afuera para interrogatorios. Una tarde vi cómo golpeaban al herrero Berto, demandando saber si había estado fabricando armas para guerrilleros. Él negó todo, pero lo golpearon de todas formas hasta que apenas podía caminar. Tenía que hacer algo. La oportunidad llegó cuando uno de los guardias se enfermó. Lo reemplazaron con un soldado joven, tal vez de mi edad o incluso menor. Podía ver el miedo en sus ojos cuando hacía su ronda nocturna, el temor de estar en tierra extranjera, rodeado de gente que probablemente lo odiaba. Una noche, cuando el otro guardia estaba en el otro lado de la casa fumando, salí con un cuenco de sopa caliente. Era una noche fría, y podía ver que el joven soldado estaba temblando. Le ofrecí la sopa con gestos, señalando que estaba caliente, que le haría bien. Él me miró con sorpresa y desconfianza inicial. Probablemente le habían advertido sobre aceptar comida de locales, pero el hambre, el frío y tal vez un poco de soledad ganaron. Tomó el cuenco y comenzó a beber lentamente. Le sonreí, actuando como la campesina inofensiva que se suponía que era. Señalé hacia el bosque y hice un gesto como de pregunta, básicamente preguntándole si habían encontrado algo. Él negó con la cabeza. Parecía casi aliviado de tener a alguien con quien comunicarse, aunque fuera con señas y gestos simples. Durante los siguientes días repetí esta rutina. Le llevaba té caliente, a veces un pequeño pedazo de pan. Nos comunicábamos con gestos básicos. Él me mostró una foto que llevaba en su chaqueta, probablemente su familia en Japón. Una mujer mayor que debía ser su madre, un hombre que parecía su padre, hermanos menores. Señalé la foto e hice gestos de aprobación, como diciendo que tenía una familia bonita. Vi lágrimas en sus ojos. Era solo un niño, realmente, atrapado en una guerra que probablemente no entendía completamente, sirviendo a un imperio que lo había enviado a morir en una isla tropical a miles de kilómetros de su hogar. Por un momento sentí algo parecido a la compasión, pero luego recordaba el cuerpo del anciano Thomas, los gritos de mi madre, los hombres colgados de los árboles como advertencias. Este soldado joven podría ser una víctima también, pero era una víctima que portaba un rifle y servía a una máquina de ocupación brutal. Mi compasión tenía límites. Cuando terminó la sopa y me devolvió el cuenco, me incliné como en agradecimiento.
Fue entonces cuando vi su cuchillo de combate en su cinturón. Era más grande que el mío, más fuerte. Esa misma noche, cuando él y su compañero dormitaban en sus puestos, me deslicé silenciosamente y tomé ese cuchillo. El soldado joven no despertó. No lo lastimé. No era necesario. Solo necesitaba su arma. Con el cuchillo militar, mis capacidades se multiplicaron. Era más fuerte, más afilado, más largo. Podía usarlo no solo como arma, sino como herramienta. Esa misma semana, un convoy completo fue emboscado en un camino estrecho. Los japoneses culparon a los guerrilleros de las montañas, pero la verdad era más simple. Una campesina con un cuchillo nuevo había cortado las cuerdas que sostenían una pila enorme de troncos en una colina, y cuando el convoy pasó debajo, la avalancha los arrastró a todos. El recuento exacto de cuántos soldados cayeron directa o indirectamente por mis acciones es difícil de establecer. Algunos murieron por mi cuchillo, otros murieron en trampas que preparé. Algunos cayeron por puentes que saboteé, o por fuegos que inicié, o porque sus propios compañeros dispararon en el pánico, cuando creaban un disturbio en la oscuridad. El número que circulaba entre los aldeanos, susurrado en voz baja, era 30. 30 soldados del ejército invasor habían caído ante una simple campesina con un cuchillo. No sé si ese número es exacto. Nunca llevé cuenta. No era un juego. Era supervivencia. Era justicia. Era rabia convertida en acción. Cada noche que salía podía ser la última. Cada vez que regresaba a casa, veía el alivio en los ojos de mi madre, la admiración temerosa en las miradas de mis hermanos. En agosto de 1942, las fuerzas estadounidenses y filipinas comenzaron una contraofensiva importante. Los japoneses empezaron a retirarse de algunas posiciones para consolidar sus defensas. El campamento cerca de nuestra aldea fue abandonado. Los soldados se marcharon en la noche, llevándose todo lo que podían transportar. Dejaron atrás edificaciones quemadas, tierra arrasada y cicatrices en todas las familias de la comunidad. Cuando finalmente se fueron, salí de la casa y caminé hasta el centro de la aldea. Otros aldeanos también salieron lentamente, como fantasmas emergiendo de escondites. Nos miramos unos a otros, reconociendo la supervivencia en cada rostro. La anciana Rosa se acercó a mí, tomó mi mano y simplemente susurró gracias. No dije nada, no había nada que decir. La guerra continuó durante años más. Hubo más batallas, más sufrimiento, más muerte. Pero en nuestra pequeña aldea tuvimos un respiro. Pudimos sembrar nuevamente, reconstruir, intentar sanar, aunque las heridas fueran tan profundas. Mi madre nunca volvió a ser la misma. Mis hermanos crecieron demasiado rápido, con ojos que habían visto cosas que ningún niño debería ver. Y yo guardé mi cuchillo. Lo limpié por última vez, lo envolví en un trapo viejo y lo escondí debajo de la casa. Algunas noches, todavía, sueño con ese tiempo. Veo las caras de los soldados, siento el peso del acero en mi mano, escucho los sonidos de la noche interrumpidos por gritos ahogados. Me despierto temblando, preguntándome si hice lo correcto, si tenía otra opción, si la niña que fui antes de todo esto realmente murió o solo está dormida esperando que el mundo sea seguro nuevamente. Pasaron años antes de que pudiera hablar de esto. La mayoría de la gente nunca supo la verdad completa. Se convirtió en una leyenda local, la historia del fantasma que aterrorizó a los japoneses durante aquellos meses oscuros. Algunos decían que era un guerrillero entrenado, otros insistían que era un espíritu vengativo. Pocos sabían que era simplemente una campesina de 23 años que se negó a ser una víctima pasiva. No me considero una heroína. Hice lo que tenía que hacer, protegí a mi familia, defendí mi hogar, usé las únicas armas que tenía, mi conocimiento del terreno, mi determinación y un cuchillo de cocina. Si eso inspiró miedo en nuestros ocupantes, si eso salvó aunque sea una vida más en nuestra comunidad, entonces valió cada noche de terror, cada momento de duda, cada pesadilla que todavía cargo. La guerra eventualmente terminó. Los japoneses fueron derrotados. Filipinas quedó marcada para siempre, con cicatrices tanto físicas como emocionales que tomarían generaciones en sanar. Reconstruimos nuestras vidas sobre las ruinas de lo que había sido. Me casé años después con un hombre bueno que había luchado con las fuerzas de resistencia en las montañas. Tuvimos hijos. Les enseñé a trabajar la tierra, a valorar la paz, a ser fuertes cuando fuera necesario. Nunca les conté toda la historia. ¿Cómo podría explicarles que su madre había matado, que había vivido meses en las sombras cazando hombres como si fueran animales peligrosos? Pero a veces, cuando cortan verduras en la cocina, noto cómo sostienen el cuchillo, cómo respetan esa herramienta simple. Y pienso que tal vez entienden más de lo que creen, que tal vez la fuerza se transmite silenciosamente de generación en generación.
Hoy tengo más de 100 años. Mi cuerpo está cansado, mi vista débil, mis manos temblorosas con la edad. Pero mi mente está clara. Recuerdo cada detalle de aquellos días, cada decisión, cada consecuencia. No me arrepiento. En tiempos de oscuridad absoluta, cuando el mal camina libremente y la injusticia se vuelve ley, alguien tiene que encender una luz, aunque sea pequeña, aunque sea peligrosa, aunque signifique transformarse en algo que nunca pensaste que podría ser. Mi historia no está en los libros de historia oficiales. No hay monumentos con mi nombre. No recibí medallas ni reconocimientos, pero en mi aldea, entre la gente que sobrevivió, hay memoria, hay respeto silencioso. Hay conocimiento de que cuando todo parecía perdido, una de nosotros se levantó y luchó con lo único que tenía. Ese cuchillo todavía está escondido debajo de la casa, oxidado ahora, con el mango podrido por la humedad y el tiempo. Pero si cierro los ojos, puedo sentir su peso en mi mano perfectamente. Puedo recordar cómo se sentía deslizarse de mi cinturón en la oscuridad de la noche, cómo brillaba levemente bajo la luz de luna cuando lo limpiaba después de usarlo. Era solo una herramienta de cocina. Yo era solo una campesina, pero juntos fuimos suficiente. En esos meses terribles de 1942, cuando un ejército invasor pensaba que nos había aplastado completamente, aprendieron una lección importante. Nunca subestimes a alguien que está protegiendo su hogar, su familia, su dignidad. Porque incluso la persona más simple, con la herramienta más básica, puede convertirse en la peor pesadilla de un ejército si tiene suficiente razón para luchar. Esa es mi historia. No es heroica en el sentido tradicional. Es brutal, es dolorosa, es real. Es la historia de supervivencia en sus términos más básicos, de justicia buscada con manos manchadas de tierra y sangre, de una campesina que descubrió que dentro de ella había una guerrera que nunca supo que existía, hasta que no tuvo otra opción más que liberarla. Que mi historia sirva como testimonio, que recuerde a las generaciones futuras que la resistencia toma muchas formas, que la valentía no siempre viene con uniforme o entrenamiento, y que a veces la diferencia entre la vida y la muerte, entre la sumisión y la libertad, es tan simple como la decisión de una persona de decir no más y tomar cualquier cosa que tenga a mano para defender esa decisión con todo lo que es.